asiento. Ay, sí, está. Amén, mis hermanos. Vamos a ir a la palabra que está en el libro de Juan. Capítulo 11, el 38 al 44. No olvidemos nunca, hermano, que en victoria o en tempestad, su palabra va a permanecer siempre. Amén. Debemos aferrarnos a su palabra. Debemos profundizar en la palabra de Dios para que el Espíritu Santo nos pueda llevar a toda verdad, hermanos. Amén. La verdad es que si el Espíritu Santo no está en nosotros, leer su palabra va a ser un poco complicado entenderla. Es por eso que necesitamos venir a la iglesia, es por eso que necesitamos estar expuestos a la predicación de la palabra, a la predicación del Evangelio, esa predicación del Evangelio que para el mundo es locura, pero es poder de Dios para nosotros los que creemos, ¿verdad? Amén. Y dice el versículo 38 de Juan 11, Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, llegue ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Como decía la adoración reciente, tu palabra es la que permanecerá, Señor, porque tu palabra es eterna, Padre. Amén. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, hermanos. Amén. Amén. Muchos discuten sobre la doctrina de la predestinación. ¿Qué es esa doctrina? Que Dios te escoge desde antes de la fundación del mundo, desde antes del vientre de tu madre. Cuando estás aún allí, Él te escoge. Amén. Pero esta doctrina, hermano, está fundamentada en otra doctrina, que es la doctrina de la incapacidad absoluta. Esa incapacidad absoluta del hombre pueda responder al llamado de Dios. Y ese nombre, hermano, de incapacidad absoluta define el estado del hombre frente a Dios, el estado del hombre natural después de la caída de Adán y Eva. El hombre no puede hacer nada. ¿Y por qué leí el texto de Lucas? De Juan, el texto de Lázaro, el cual fue resucitado, porque es una analogía, hermano, respecto al llamado del hombre. Podemos ver claramente, ¿cierto?, que el hermano de Marta y María, los cuales era una familia amiga de Jesús, ¿cierto?, una familia que Jesús amaba.
Y la amaba tanto, hermano, que cuando él llegó allá, cierto, lloró profundamente, dice la palabra. Porque vio a su gente querida sufriendo, hermanos. Y llevaba 4 días muerto Lázaro, hermanos. Es decir, no había duda de que estaba muerto. Y Jesús simplemente le da una orden a un muerto. Y él le dice, sal fuera. Y esto es lo milagroso, él salió. Un muerto escuchó la voz de Jesús y salió. Y esta es la analogía, hermano. Y esto es lo que nos cuesta creer. Esto es lo que nos cuesta aceptar y entender, que tú y yo estábamos muertos. Amén. Dice, y el que había muerto salió atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Ese es el poder que tiene la palabra de Dios. Amén. Porque Jesús dio un mandato, hermano, y lo dio a un muerto. Y los muertos, yo tengo entendido, hermano, yo he ido a muchos funerales, he visto a muchas personas muertas, y no se me ha ocurrido hacer esto, hermano, porque creo que los muertos no escuchan, no oyen. Sería desperdiciar palabras. Me vería como un loco, como un necio. ¿Por qué, hermano? Porque el hombre natural es un reflejo de un muerto. Y es por eso que hay tantas películas de zombies, hermanos. Porque está reflejándonos a nosotros de cierta manera. Amén. Los hombres muertos no pueden oír. Los zombies oyen, hermanos. En las películas que ustedes han visto, no. Porque están muertos de cierta forma. Los hombres muertos no pueden pensar. Los hombres muertos no pueden responder. Porque están muertos. Y muerto significa que hay una incapacidad total para responder a cualquier estímulo, hermanos. No hay una voluntad dentro de nosotros que pueda responder o que pueda pensar y actuar conforme a lo que Dios nos pide. Amén. Es decir, hermano, un hombre natural no puede responder al llamado de Dios por sí solo. Amén. Es imposible. Porque los hombres muertos, hermanos, no pueden obedecer mandatos. Lázaro no podía obedecer, pero al escuchar la voz de Jesús, es decir, ¿quién le dio vida a Lázaro? Jesús. Porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Amén. Así es. No fue Lázaro que dijo, yo creí en Jesús y ahí tomé vida. Imposible. Un muerto no puede creer. ¿Cómo un muerto, hermano, puede hacer lo que Jesús le dijo que hiciera? Y todos conocemos la respuesta. Porque Cristo le dio la capacidad de hacerlo. Amén. Porque a eso vino Jesús. A darle vida a los muertos. Amén. Y esta es una realidad dura, hermano. Porque tú y yo nos sentimos muy vivos. Pero cuando tú conoces a Cristo, tú te das cuenta que estabas muerto. Amén. Mientras no conozcas a Jesús, mientras Jesús no haga la obra en nosotros, nos vamos a creer vivos, pero vamos a estar muertos. Amén. Espiritualmente muertos, hermano. Es decir, no tenemos relación con nada espiritual. Es más, aborrecemos todo lo que tenga que ver con Dios. Todo lo que tenga que ver con la palabra de Dios. Todo lo que tenga que ver con su iglesia. Con la verdadera iglesia. Pero Jesús, una de las misiones, la misión de Jesús es darnos vida. Por eso Él murió en la cruz. Para darte vida. Para darme vida. Amén.
Dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. En Juan 11, del 25 al 26. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dice Jesús. ¿Crees tú que solo Jesús nos puede dar vida? ¿O crees tú que con tus obras puedes alcanzar la vida? En realidad el Evangelio lo que nos manda, hermano, Él manda a hombres muertos a que resuciten. Amén. A hombres muertos que crean, a hombres muertos que entiendan, a hombres muertos que se arrepientan. Amén. El Evangelio manda a personas muertas a hacer lo que francamente ningún hombre puede hacer. Y cuando digo hombre me refiero a la raza humana. Nadie puede responder a Dios por sí solo, porque está muerto, Amén. porque el ser humano está muerto. ¿Qué es lo que nos quiere mostrar Juan con la historia de Lázaro, hermano? Él nos quiere mostrar que Jesús tiene el poder para dar vida a los muertos. Amén. Y esto es exactamente lo mismo que dice Pablo a la iglesia de Éfeso, hermano. En Efesios capítulo 2. Y él os dio vida, capítulo 2 del 1 al 3 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Es exactamente lo mismo que quiere mostrar Juan. Es decir, si tú quieres tener vida, tú necesitas de un poder divino. Tú necesitas del poder de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo. De lo contrario no hay vida, hermanos. De lo contrario tú te puedes convertir en un religioso, pero no tener vida. Es decir, tú puedes conocer la palabra, puedes venir a la iglesia, y si Cristo no te ha dado vida, tú sigues siendo un muerto. Y es muy importante entender esto y aceptarlo, hermano. Porque lo que Jesucristo está diciendo, hermano, que todo aquel que no lo tiene a Él está muerto. Pero de seguro tú te sientes viva o vivo hoy día. Porque Cristo, hermano, es la vida. Claro, nosotros podemos decir, oye, pero yo me siento vivo. Yo recuerdo cuando llegué a la iglesia, yo me sentía muy vivo, hermano. Solo cuando Cristo obró en nuestro corazón, en nuestra vida, me di cuenta que estaba muerto. Espiritualmente muerto, es decir, no tenía ninguna ganas de venir a la iglesia, no tenía ni unas ganas de leer la Biblia, no tenía ni unas ganas de relacionarme con Dios. Porque así es el hombre natural. Amén. Muerto espiritualmente. ¿Qué le dijo Dios a Adán y Eva? Que si tú comes del árbol del conocimiento del bien y del mal, ciertamente ustedes morirían, les dijo. Amén. ¿Y qué hicieron los genios? Comieron, po. ¿Y qué les ocurrió? Pero la historia sigue hablando de ellos, porque físicamente siguieron vivos, pero espiritualmente ya no se podían relacionar con Dios. Amén. Fueron echados del Edén, y desde que Adán y Eva, hermano, pecaron, todo el mundo está bajo la maldición del pecado. Amén. Y esa es la gran diferencia entre el cristiano y el no cristiano, que nosotros sabemos que somos pecadores,
Pero pregúntale a la gente que no viene a la iglesia, a la gente que no conoce su palabra, si es pecador. Es decir, no, yo soy buen padre, yo soy buen esposo, yo soy buen amigo, yo soy buen hijo. Hacemos todo bien. Cuando en realidad estamos muy lejos de eso. Porque estamos muertos. Yo sé que hay un bien que hacemos, hermanos, como seres humanos, pero ese bien no tiene ni un efecto en la vida eterna. No tiene ningún efecto para Dios. Dios no lo ve. Porque Dios envió a su Hijo para darnos salvación y vida eterna, para darnos vida, hermanos. Amén. Y esta es una realidad que cuesta aceptar, hermanos. Decir, oye, yo estaba muerto. Y Cristo me dio vida. Amén. Y por eso es importante venir a la iglesia, hermanos. Porque, ¿cómo Cristo te da vida? Como a Lázaro, que te dice, Lázaro, sal fuera, ven. Él lo hace por medio de su voz. Pero ustedes no ven a Jesús aquí, ¿cierto? Pero sabemos que está. Amén. Y Él usa su palabra. Dice la palabra que por medio de la predicación del Evangelio, allí se manifiesta el poder de Dios. Amén. ¿Y cuál es ese poder? El poder de ser transformados en nuestro interior, Amén. de dejar de estar muertos y vivir una vida que agrade a Dios y no que nos agrade a nosotros mismos. El problema del hombre, hermano, es más grave de lo que cree el hombre. Yo cuando llegué aquí pensé que me quitaban el alcohol y yo estaba listo, perfecto. Pero al ir conociendo la palabra de Dios me di cuenta que mi problema era más grave. No era simplemente una falta de conocimiento. No es que no estuviera en sintonía con el Creador, hermano. No era que necesitaba unos par de ajustes y mi vida iba a andar bien. No, estaba muerto. Muertos en delitos y pecados. Amén. Por eso tuvo que morir Jesús, para que nos diera vida. Amén. Y Él dice que Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Déjame mostrarte un poco más para que el Espíritu Santo pueda convencerte de que si no tienes a Cristo estás muerto. Amén. De que si no tienes a Cristo no puedes relacionarte con Dios. Amén. En Mateo 8, del 21 al 22, dice, otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Esta persona quería seguir a Jesús. Y Jesús le dijo, sígueme. Deja que los muertos entierren a los muertos. ¿Qué está diciendo Jesús ahí? Que toda persona natural está muerta. Que toda persona que no le conoce a Él, que toda persona al cual Dios no se ha manifestado, está muerta. Amén. Entonces el ser humano necesita urgente vida. Y hay uno solo que nos puede dar vida. Amén. Y ese es Jesús. Así es. En el fondo Jesús le está diciendo, deja que los que están espiritualmente muertos sepulten a los que están espiritualmente muertos. Hermano, cuando no teníamos a Cristo, ¿existía Dios para nosotros? Yo recuerdo que fui varias veces con mi abuela a la iglesia, pero iba para sentirme bien, para no sentirme tan malo. Pero no iba a buscar salvación, porque lo que necesita el hombre muerto es salvarse. Amén. ¿Salvarse de qué, hermanos? Yo estoy muchos años aquí en la iglesia, hermanos, sin entender esta verdad. Esta verdad de que todo hombre, es decir, todo ser humano, necesita un Salvador. Amén.
Y ese Salvador es solo Jesús, no hay otro. Jesús no es un Salvador de muchos. Él es el único Salvador. Amén. La salvación es exclusiva en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces Jesús lo que hace, hermano, llama a aquellos que están fuera de su reino muertos. Eso es lo que está diciendo Jesús. Es difícil aceptar esto, hermano, cuando tú crees que estás vivo. Pero esto nunca lo vas a entender y nunca lo vas a aceptar si es que Dios no hace algo en tu vida, si es que Dios no obra en nuestras vidas. Amén. No es el hombre, hermano, no es el hombre el que decide por Dios. Mira, la mayoría de los que llegamos a la iglesia, llegamos porque tenemos la embarrada en la casa. Amén. ¿Y llegamos buscando qué? ¿Salvación? No, llegamos buscando solución a nuestros problemas. Si tengo problemas financieros, que Dios me dé un buen trabajo. Si tengo problemas con mi esposa, que arregle mi matrimonio. Si tengo problemas con mis hijos, que Dios me haga un buen padre. Pero no vinimos buscando salvación, porque no entendíamos. No. Hasta que Dios un día obró en nuestras vidas Amén. Así es. y nos dimos cuenta que estábamos lejos de Dios, Así es. que estábamos perdidos, que no teníamos esperanza si no fuera por Jesús. Amén. Oye, la gente de afuera te va a decir, yo estoy bien con Dios. Y yo les digo, y si estás bien con Dios, tú conoces su palabra. Porque a Dios yo no le veo, pero sí veo su palabra. Sí escucho su voz por medio de su palabra, y no audiblemente hablando, hermano. Y ahí empiezan los problemas. Dice, es que me aburre la Biblia. ¿Y por qué no vas a la iglesia? Porque me aburro en la iglesia. Como que si este fuera un parque de diversiones. Este no es un parque de diversiones, hermano. Amén. El culto es para edificar la iglesia, para exaltar el nombre de Jesús, Así es. para glorificar el nombre de Dios. Amén. Es decir, hermano, no importa cómo tú te sientas a la iglesia, tú tienes que saber que tienes que estar en la iglesia, porque un día Dios te puede salvar. Amén. Un día Dios puede hacer el milagro, Así es, así Señor. como lo hizo en Lázaro, Amén. y sacarte de la muerte espiritual y darte vida, Amén. y darte vida eterna. Amén. Ese es el poder de Dios, hermano. Ese es el poder de Dios por medio de Cristo Jesús. Ese es el amor de Dios por medio de Cristo Jesús. Amén. Así es. La gente muchas veces relaciona el amor con las cosas materiales. No tiene nada que ver las cosas materiales, hermano. Amén. Tú puedes ser pobre y tener el favor de Dios si Cristo vive en ti. Amén. Y nunca vas a pensar que Dios no está contigo porque eres pobre. Amén. Porque el Espíritu Santo te revela la verdad. No se trata de que tengas buena salud, de que tengas una economía excelente para tener el favor de Dios. En la Biblia hay muchos personajes, hermano, que la vieron fea, como por ejemplo Job. Le quitaron todo, porque el diablo fue donde Dios y le dijo que quería tocar a Job para mostrarle que Job estaba con él por las cosas materiales y porque él lo cuidaba. Y Dios le dijo, anda, tócalo. Yo sé que él me será fiel. Yo sé que él no fallará. Y le quitó todo. Y cuando digo todo, es todo, hermano. Cosas materiales, los hijos. Y aún así, Job dijo, Jehová dio y Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. Amén. Pero igual Job, en su proceso, igual tambaleó su fe. Porque Dios tenía un propósito en lo que él vivió. Amén. Y que era que conociera aún más a Dios. Amén. Y es tanto así que él al final dice, de oídas te había oído,
pero ahora mis ojos te ven. Y nosotros creemos que el sufrimiento es malo, hermanos. Muchas veces el sufrimiento es bueno, Amén. porque te lleva a ver la realidad de las cosas. Así es, Señor. Te digo sinceramente, si yo no hubiese sufrido lo que sufrí, capaz que nunca hubiese buscado a Dios. Bendito sufrimiento, Amén. como Dios lo usó, hermano. Y no es que seamos masoquistas, hermano, pero Dios de alguna manera usa el sufrimiento para mostrarte su gloria, Amén. para mostrarte su gracia, su perdón. Y eso es maravilloso, hermano. Amén. Entender que tú eres un pecador, que está muerto, que no merece nada y que Él da a su Hijo. Eso cambia tu vida. Amén. Eso cambia la dirección de tu vida. Así Porque ya no vives tú, sino que vive Él en nosotros. es. Amén. Así lo dijo el apóstol Pablo: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. En 1 Timoteo 5:6 dice: pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Claramente, hermano, todo aquel que no tiene a Cristo está muerto. No tiene esperanza solo en Cristo Jesús. Claro, podemos ayudar a la gente, podemos ser misericordiosos, pero no hay ningún bien espiritual. No hay ningún bien que cambie tu posición frente a Dios. Porque el único que puede cambiar tu posición frente a Dios es Cristo. Amén. Porque Él es el único que te puede dar vida. Dice Mateo 7:11, dice: pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Es decir, hermanos, nosotros podemos hacer buenas cosas por nuestros hijos, pero no va a tener ningún efecto espiritual si no está Cristo de por medio. Porque la verdadera bondad, la verdadera fuente de la bondad es Dios, Amén. por medio de Cristo. Y eso tiene un efecto en la eternidad, Amén. donde vamos a pasar la mayor parte de nuestras vidas, hermano. Aquí vamos a vivir 80 años, ¿no? 90, 100, con suerte. Pero ¿dónde vamos a pasar la eternidad? ¿Te has preguntado eso? Porque en el cristianismo, hermano, empiezan los cuestionamientos. Y es bueno cuestionar. Porque antes, hermano, yo antes vivía y todo lo aceptaba, ¿no? Está bien. Hacíamos cosas que ni siquiera las entendíamos. Amén. Pero como los demás lo hacían, lo hacíamos. Por ejemplo, Halloween, hermano. ¿Por qué lo hace la gente? Porque los demás lo hacen. Pero no tienen idea lo que hay detrás de todo eso. Y no es que nos pongamos graves, hermanos. Simplemente ahora tenemos entendimiento de las cosas espirituales. Amén. El diablo se aprovecha de la ignorancia, hermano. Es decir, hermano, hay un tipo de bondad pagana que no tiene ningún efecto en la relación con nuestro Padre. Amén. Y nosotros muchas veces creemos que con nuestras obras podemos ganarnos el favor de Dios, cuando eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña que el ser humano está muerto y Dios es el que lo busca y Dios es el que lo encuentra. Y luego de eso tú empiezas a buscar a Dios. Amén. Ante imposible. Así es, amén. Es imposible, hermano. Dice Efesios 2, del 4 al 10, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó,
aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios, es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Bueno, hermano, ¿es por obra o no es por obra la cuestión? No, lo que pasa es que cuando Dios te salva, eso produce obras en nosotros. Pero no es que, hermano, Dios no te va a salvar porque tú vienes a la iglesia. Él te va a salvar porque Él es Dios. Porque Él dijo, yo voy a salvar a Lorena. Y Él te salva y punto. Porque Él es Dios. Ni siquiera tú puedes decirle no. Por eso nuestra oración debe ser hacia la misericordia de Dios para que Él tenga misericordia de aquellos que aún no han creído en Él. Amén. Y Él obre en esas personas. Amén. Alguien tiene que haber orado por nosotros Amén. para que Dios obrara en su misericordia, Amén. en su gracia. ¿Tú entiendes lo que es misericordia y gracia? Misericordia es que Él no te da lo que mereces. ¿Qué mereces? ¿Qué merezco? Naturalmente merecemos el infierno. Amén. Pero Él no nos dio eso. Él derramó de su gracia y nos dio su Hijo. Así es. Un regalo. Un regalo de Dios. No tienes que hacer nada. Pero cuando Él obra en ti, tú querrás servir al Señor. Tú querrás seguir al Señor. Tú te volverás alguien estudioso de la palabra. Alguien que no falta a la iglesia. Que quiere estar y quiere conocer más de Dios. Amén. Porque es su Salvador. Así es. Amén. Si alguien te ayudara a ti de forma anónima, no sé, imagínate, tuviera una deuda gigante y viniera alguien y la pagara de forma anónima. ¿Tú no querrías conocer a esa persona? ¿No querrías saber quién fue el que te ayudó? Amén. ¿Tú no quieres conocer a Jesús? Aquel que dio la vida por ti, aquel que derramó su sangre bendita por ti y por mí. Amén. Debemos entender la cruz, hermano, porque es fácil decir a Dios que Jesucristo murió por mí en la cruz, por eso soy salvo. Pero ¿qué hizo Jesús en la cruz? En las 3 horas de oscuridad que hubo en la tierra, Dios castigó a su Hijo por tu culpa, por mi culpa. Amén. Él recibió el castigo. Amén. ¿Y por qué? ¿Por qué no simplemente Dios nos perdonó nomás y punto? Porque Dios no es solo amor, Dios es justo. Y si Él dice que alguien pecador va a tener que pagar, porque eso es justo, ¿no, hermano? Es justo que alguien que asesine a tu familia, sería justo que pagara, ¿o no? Amén. Nos gusta la justicia, pero no nos gusta la justicia cuando se trata de nosotros mismos. Amén. Entonces es justo que alguien pague. Decir Jesús tomó tu lugar. Así es. Porque Dios tenía que saciar su justicia. No olvidemos, hermano, que estamos hablando de un Dios santo, un Dios que aborrece el pecado, Amén. pero que es misericordioso y tardo para la ira. Amén. ¿De verdad tú crees que tienes la capacidad para responder a Dios?
Si tú no tienes a Cristo, tú no tienes capacidad de responderle nada que tenga que ver con el mundo o el reino espiritual. La fe, hermano, viene de Dios, no de ti. El creer en Cristo no viene de nosotros. Amén. Y hay una discusión entre las dos corrientes, entre Calvino y Arminio. Pero hermano, aquí yo no estoy siguiendo a hombres. ¿Qué es lo que muestra la palabra con respecto a eso? Eso es lo que debemos estudiar los cristianos. Amén. Obviamente hay corrientes que se acercan más a la palabra y otras no. Pero no por eso la seguimos porque es lo que dice su palabra. Amén. Porque somos seguidores de Cristo, hermano, no de hombres. Amén. Obviamente honramos a aquellos hombres que Dios ha usado para tener un mejor entendimiento de la palabra. Así es. Pero el que puso ese entendimiento es Jesucristo. ¿Qué dijo Jesús? No se hagan muchos de ustedes maestros, porque hay un solo maestro. Y el maestro es Cristo. Amén. Es decir, hermano, si alguien sabe algo más de la Biblia, no es porque sea un super capo más que el resto, es porque Él, Amén. en su gracia, en su misericordia, te enseñó algo, te lo reveló. ¿Qué significa revelar, hermano? Lo descubrió, lo sacó a la luz. Esto yo no lo entendía de primera. No, yo decía, yo creo en Jesús. Yo. El ser humano es muy yo. Por eso no quieren seguir a Jesús. Porque Cristo te dice, no se trata de ti. Así es. Se trata de mí, dice el Señor. Es a mí, soy yo el que debo ser glorificado y no tú. Amén. Dice segunda de Pedro, hermanos, capítulo 1, versículo 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios. ¿Por qué alcanzamos la fe? ¿Porque somos buenos? No. Por la justicia de Dios en Cristo Jesús. Amén. Por eso Él nos dio fe. Y podemos creer en Jesús ahora. Todos los que creemos tenemos fe porque la hemos recibido. Amén. No estaba en nosotros. Es un regalo divino. En Filipenses 1:29 dice, porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Entonces es Dios quien pone la fe en nosotros. Amén. Definitivamente. Si Dios no la pone, no habríamos estado aquí. Nunca. Es Dios el que pone. Si Dios no nos concediera el poder, hermano, de creer, porque hay un poder que opera en nosotros, que es el poder de Dios. Amén. Y ese poder opera en medio de esto, en medio de la predicación del Evangelio. Así es. Por eso Pablo no decía, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para los que creen. Filipenses 1:6 dice, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó, es decir, ¿quién comenzó la obra en nosotros? Que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. ¿Quién comenzó la obra? ¿Nosotros? Si la hubiésemos comenzado nosotros, terminaríamos como terminan muchos, fuera de la iglesia. Porque la vida cristiana tú no la puedes vivir en tus propias fuerzas. Amén. La vida cristiana se vive solo, dependiendo de Dios, dependiendo de Cristo, dependiendo de su palabra. Amén.
De lo contrario, hermano, como dice la parábola del sembrador, vendrán los problemas, vendrá el sufrimiento y tirás. Vendrán las riquezas y te olvidarás de Dios. Amén. Pero cuando Dios ha puesto en la fe, vendrán los problemas, vendrá la plata y tú permanecerás fiel a Dios. Porque es Él el que te sostiene. Amén. Así es, Señor. Y esto, hermano, esto nos mantiene humildes. Amén. Porque imagínate, empezáramos a creer que nosotros somos los buenos, que nosotros escogimos a Dios. ¿Qué va a ocurrir cuando alguien no quiera obedecer a Dios? Este de puro porfiado no quiere creer. Es cierto. Que se joda, ¿no? Es como la oración del fariseo. Gracias, Señor, porque yo no soy como este. Ayuno todos los días, doy diezmo. Ese era el error de los israelitas en general, hermano. Porque creían que con sus obras podían alcanzar el favor de Dios. Sin embargo, el publicano, cuando oraron los dos, dijo: sé propicio a mí, estando lejos, con la mirada lejos. Es decir, él tenía temor de Dios, Amén. porque él se reconocía pecador. Él sabía que no estaba haciendo como debía ser. Pero el fariseo creía que sí. Y díganme ustedes, ¿los fariseos estaban haciendo lo que debían hacer? Los líderes judíos, cuando llegó Jesús, ¿estaban haciendo lo que Dios los mandó a hacer? Que era glorificar el nombre de Él. Tenían su pueblo en la pobreza, hermano, pero ellos vivían como ricos. ¿Les parece conocida esa historia? Amén. Porque así es el corazón del hombre, porque está muerto espiritualmente. Amén. Muchas veces nosotros decimos: oh, estos políticos que son corruptos. Y si tú estuvieras en el lugar de él, ¿podrías hacerlo diferente? Si Cristo viviera en ti, lo harías diferente. Pero Amén. si Cristo no vive en ti, serías igual que ellos. Amén. Seríamos igual que ellos. Porque estamos muertos, hermano. El ser humano está muerto. Así es. Y no entiende el mundo espiritual. Por eso, si tiene que hacer trampa, hace trampa. Si no, no importa. Lo importante es estar bien. Es que te vaya bien, no importa cómo. Maquiavélicos, hermano. El fin justifica los medios. En Cristo no es así. Amén. El fin no justifica los medios. Para el cristiano, la palabra es nuestra guía. Amén. Y si la palabra dice esto no se hace, esto no se hace. ¿Y por qué tuvo que ser así, hermanos? Para que nadie se jacte. Amén. Yo conozco a mucha gente que se jacta de la fe que tienen, como que si no la hubiesen recibido. Claro. Porque ellos la alcanzaron por su inteligencia, por su capacidad, por su esfuerzo, y no que Dios la haya puesto. Primera de Corintios 1, del 29 al 30 dice: para que nadie se jacte delante de Dios, mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención. Es decir, todo lo hizo Dios. Amén. Si tú caminas en Cristo, si Dios obró en ti, tú vas a terminar en el cielo con Cristo Jesús. Porque Dios hizo la obra. Cuando Jesús dijo, consumado es, Él está diciendo, no se preocupen, la obra ya está terminada. Amén. Cuando Pedro le falló a Jesús, él lo negó, ¿cierto? 3 veces. Jesús no volvió y le dijo, lo siento mucho, Pedro, estás fuera. No. ¿Sabes lo que hizo Jesús?
Él le dijo la forma en que iba a morir. Que iba a morir, lo iban a llevar a un lugar donde él no quería, que era a crucificarlo. Dándole a entender que él iba a terminar la obra que él había comenzado en él. Que no dependía de él. Amén. Y esto es súper difícil para el ser humano aceptarlo, porque nos gusta la independencia. Naturalmente somos independientes. No queremos que nadie nos ayude. Más bien hoy día, hermanos, la juventud, con todo el conocimiento que tienen del internet y todo, quieren ser independientes totales. Se las saben todas. Pero no se dan cuenta que no saben nada. Amén. Porque el verdadero conocimiento, la verdadera sabiduría viene de Dios, hermanos. Amén. La sabiduría que tiene el mundo es una sabiduría de muertos. Amén. Es decir, hermano, el mundo vive físicamente, pero está espiritualmente muerto. Excluidos de la vida de Dios. Colosenses 2:13 dice: cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, habiéndonos perdonado todos los delitos. Dios simplemente te dice: yo te perdono. Amén. Y ahí es donde viene el arrepentimiento. Uno le pide a la gente que se arrepienta, pero en realidad lo que uno quiere es que Dios ponga el arrepentimiento, porque ni el arrepentimiento es de nosotros. Amén. Es un don de Dios, es un regalo de Dios. ¿Sabes lo que hace Dios? Él cambia tu corazón, Él cambia tu mente, Él cambia tus deseos. Amén. ¿Cómo es posible ser transformado por Dios? Porque Él hace esa obra en tu interior. Amén. Y esa obra, hermano, no es visible, ¿no? Amén. Claro, con el tiempo se va viendo, ¿verdad? Cuando es real. Amén. Porque muchos simulamos que Dios está orando. Yo estoy 5 años aquí en la iglesia, hermano, siendo un burro parado en 2 patas que no entendía nada de la vida espiritual. Pero yo me creía muy cristiano, porque tocaba la guitarrita y le cantaba al Señor. Sin embargo, era alguien que venía a la iglesia, pero que seguía muerto. Amén. ¿Entiendes eso? ¿Entiendes que tú puedes venir a la iglesia por años y estar muerto? Porque eso no lo decides tú. Amén. El día que Dios te salve no lo decides tú, ni yo. Lo decide Él. Así es. Él dice: ya, hoy día voy a salvar. No es cuando tú quieres. Amén. Por eso la palabra dice que Dios es soberano. Es decir, Él hace lo que quiere. Ah, no, ese no es mi Dios, dicen muchos. Yo tengo un Dios de amor. ¿Sí? Pero es un Dios soberano. Él no anda a la pinta tuya ni a la pinta mía. Amén. Él anda a la pinta de Él. Porque Sí. Él es Dios. Dice Romanos 5:12: por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Amén. ¿Te crees pecador? ¿Pecadora? Si Cristo no está en ti, la respuesta es no. Pero cuando Cristo está en ti, la respuesta es claramente sí. Amén. Aún llevando años en la iglesia, hermano, yo pensé que cuando uno era cristiano, llevaba varios años, ya el pecado te iba a dejar tranquilo y no ibas a pecar nunca más. No, el pecado está siempre allí. Iba a estar siempre, hasta mi último respiro. Pero en ti y en todo cristiano habita el poder del Espíritu Santo para vencer la tentación y no caer en pecado,
Pero de que caemos, caemos. Amén. Aún estando vivos, hermanos. La raza humana entera nace muerta debido al pecado de Adán y Eva. ¿Te fijas lo terrible que es el pecado para Dios, no? Un pecado hizo que toda la raza humana quedara bajo condenación. Pero hoy en día, hermano, se acepta el pecado como algo normal. ¿Por qué? Porque han sacado a Dios. Amén. Porque han sacado la palabra de Dios. Y después nos quejamos, hermano, que ¿por qué el mundo está así? ¿Por qué puras malas noticias? Porque Dios y su palabra ya no están. Antes había más temor de Dios, claro que había más hipocresía, porque muchas de las maldades estaban escondidas. Amén. Hoy en día con los celulares, hermano, está saliendo toda la luz. Pero la maldad ha sido siempre la misma, hermano. Amén. No olvidemos que Dios ahogó al mundo. Así es. Y no lo ahogó por bueno. Lo ahogó por pecadores, por rebeldes, por contumaces, porque no querían nada con Dios. Pero fue allí mismo donde Él prometió, ¿cierto?, que nunca más ahogaría a la raza humana. Pero existe el infierno, hermano. Amén. Aunque no es cómodo hablar del infierno porque a nadie le gusta. A nadie quiere venir a Dios por temor, pero fíjate que la palabra dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Debes tenerle temor a Dios? Amén. ¿Por qué los cabros roban, matan, golpean a los ancianos? Porque no hay temor de Dios. Amén. Porque están muertos, ellos no ven a Dios. No existe Dios para ellos. Solo Cristo tiene esperanza para este mundo, hermano. Fuera de Él, olvídate. Amén. ¿De dónde viene el poder, hermano? ¿De dónde viene la voluntad para creer en Jesús? De ti. De mí. Difícil. Si Dios no nos capacita, hermano, para creer en Él, jamás creeremos en Él. Amén. Lo que hace Dios por medio de la predicación es que Él manda a pecadores a arrepentirse. Así es. Amén. Es decir, cuando Dios empieza a orar en nosotros, hermano, y nos damos cuenta que somos pecadores, corrimos a Jesús. Amén. Porque Él es la única salvación. Él es el único que nos puede dar vida. Dice 1 Corintios 15, 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Ahora, ¿ese todos es de todo el mundo? No. Todos los que creen en Él. Todos los que Dios escogió para Él. O sea que Dios es injusto, escoge a uno y deja a otro. Es que si Él fuera justo, tendría que matarnos a todos, tendría que destruirnos a todos, porque todos merecemos eso. Pero Él en su misericordia escogió a algunos. Dios no es injusto, hermano. Juan 1, del 12 al 13 dice, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Es decir, el cristiano nace en la voluntad de Dios. Amén. Es decir, tú no puedes nacer de los muertos, volver a vivir por tu propio poder, por tu propio conocimiento. Todo aquel que ha creído en Jesús lo ha recibido. Fue capacitado por Dios para creer en Él, para que su palabra sea revelada en Él. ¿Han escuchado ustedes decir que la Biblia es difícil de entenderla?
¿Será que la Biblia es solo para los teólogos? No. Es que la Biblia es para los cristianos, para los que Dios escoge y les da vida. Es decir, un muerto no va a entender este libro. O lo va a entender, pero lo va a entender a la manera que él quiere entenderlo. Y no en lo que Dios quiere realmente decir. Y Dios, cuando te quiere hablar por medio de su palabra, te quiere hablar a ti, personalmente a ti. Amén. No para que le hables al otro. Si tú viniste hoy día aquí a escuchar una palabra de Dios, Dios tiene una palabra para ti. Amén. No para el otro. No para el que está a tu lado. Para ti. Amén. ¿Necesitas vida? Jesús te puede dar vida. ¿Necesitas un propósito en la vida? Dios te va a dar un propósito en la vida. Así es, Señor. Amén. No es que después de ciertos años uno se pregunta, oye, ¿cuál es el sentido de la vida? Y si Cristo no está, tú no le encuentras sentido a la vida. Y es tanto así que el rey Salomón, el hombre más rico que ha habido en la tierra, rey de Israel, dijo, todo es vanidad, todo es vacío, nada tiene sentido en esta vida si Dios no está. Amén. Lo malo que él lo dijo ya cuando estaba viejo, porque él vivió la vida full, tan full que tuvo 700 esposas y 300 concubinas, el rey de Israel. ¿Te fijas que a veces conocemos nombres de la Biblia, pero no sabemos la historia real de ese personaje? Yo hace un año, 2 años atrás, hermano, yo pensé que Salomón había sido un gran rey, pero ese rey esclavizó a su propio pueblo y después se casó con extranjeras, las cuales trajeron a sus dioses a Israel, y todo eso produjo, hermano, la división de Israel. Porque déjame decirte que desde cierta parte de la Biblia solo se habla de Judá, que Israel del sur. Y el otro es Israel del norte, que son 10 tribus que se perdieron, porque idolatraban a dioses ajenos y no a Dios. ¿Tú puedes entender la Biblia? ¿Te entiendes lo que realmente Dios te quiere hablar cuando tú lees la Biblia? Pregúntate a ti mismo, ¿entiendo lo que dice aquí? Y no quiero decir, hermano, oh, tenemos que ser expertos en la Biblia. No, hermano, lo que pasa es que cuando Cristo abre tu entendimiento y abre tus oídos. ¿Recuerdan cuando Jesús a los fariseos le dijeron que él hacía lo que hacía por el poder de Beelzebú, por el poder de Satanás? ¿Qué hizo Jesús? ¿Saben qué les dijo? Hasta aquí llegaron. De ahora en adelante, y la gente cree que Jesús contaba parábolas para que todo fuera más entretenido. Jesús usaba las parábolas para que los fariseos, los líderes judíos, escuchando, no oyeran. Amén. Que no entendieran lo que él quería decir. Por eso después les explicaba a los discípulos. Amén. Hay un tema que tiene que ver con oír realmente. ¿Se acuerdan que Jesús decía, al que tenga oídos, bueno, yo tengo buen oído, al que tenga oído, oiga? ¿Qué está diciendo Jesús allí? Yo veía que todo, o sea, uno se imagina, ¿cierto? Todos tienen orejitas, por oído. Pero ¿por qué él decía al que tenga oídos, oiga? Porque no todos entendían realmente. No todos entendían lo que él estaba diciendo. Amén. Ya, entonces que estudiar teología, Héctor, para poder entender la palabra de Dios, no. Porque la palabra de Dios es para el sencillo. Cualquiera, hermano, cualquiera que Dios ponga su mirada en él,
puede entender la palabra de Dios. Amén. Los discípulos no eran personas estudiosas, hermanos, pero sí tenían un entendimiento de la palabra, sí conocían de Dios, porque el pueblo de Israel es el pueblo de Dios, o era el pueblo de Dios. Juan 5:21 dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Señor Jesús, yo quiero ser salvado. ¿Y si Él no quiere? Si tú dices, oye, yo quiero que mi esposo sea salvado. ¿Y si Él no quiere? O que mi esposo sea salvado. ¿Y si Él no quiere? ¿Vamos a obligar a Dios? ¿No podemos obligar? No. Por eso se dice que es soberano. Es soberano en la salvación. Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Si nadie puede venir a Jesús. Es decir, Jesús dice, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados. ¿Quiénes van a ir a Él? Los que Dios quiera que vayan. Amén. Esos van a ir. Juan 6 del 64 al 65 dice, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quién eran los que no creían y quién le había de entregar, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Es decir, hermano, hay un requisito número 1 para ser cristiano: que Dios te traiga. Tú no puedes ir a Él. Así Él es. te tiene que traer. Cuando entendemos esto, nuestras oraciones van a ser más certeras. Y esto, hermano, como predicador, me mantiene firme. ¿Sabes por qué? Porque como predicador nosotros hacemos una tarea que para nosotros, como hombres, es imposible. Amén. Pero para Dios no es imposible. Así es. Es decir, hermano, imagínate que hay 10 personas aquí y nadie realmente creyera en Jesús. ¿Qué podría decir yo? Oye, mi predicación está fallando. Algo estoy haciendo mal. No. Es que Dios no hace lo que Dios no salva porque no quiere salvar simplemente. Amén. Entonces, uno descansa en la soberanía de Dios. El predicador lo que tiene que hacer es ser fiel a la palabra. Nada más. Amén. Y permanecer hasta el fin. Así hayan 2, hayan 1000, hayan 100, hayan 10, porque Él confía en la soberanía y en la misericordia de Dios. Amén. Así es, Señor. Es decir, hermano, nadie puede decir, oye, tú estás perdido, nunca vas a creer en Dios. Nadie te puede decir eso. No. Porque sabes que si Dios obra hoy día en ti, tu vida cambia Amén. y te transforma. Así es, Señor. Amén. Quizás muchos dijeron en esos 5 años que yo estaba dando jugo aquí, hermano, este nunca va a creer en Dios. Este nunca va a cambiar. Dios nos puede cambiar. Dios nos puede transformar. Dios nos puede dar arrepentimiento, hermano. Amén. Dios nos puede, Cristo nos puede reconciliar con Dios. Y si ese es todo lo que está mal. Por eso nuestras vidas son lo que son. Una vida sin Cristo es una vida miserable, hermanos. Es una vida que no es vida. Está muerto. Amén. Mateo 11, el 25 al 28 dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños.
Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hoy puede ser el día que Jesús quiere revelarte su palabra. Quiere revelarse a tu vida, Cristo Jesús. Recuerdo cuando no era cristiano, hermano, y venía la Semana Santa, y decíamos, agáchate Semana Santa, esa semana nos portábamos bien. Pero no teníamos idea quién era Jesús. No teníamos idea de lo que significaba su sacrificio en la cruz. No teníamos idea que allí Él nos estaba salvando del castigo eterno. Lo único que le pedíamos a Dios, ayúdanos. Ayúdame en mi estudio, ayúdame en mi trabajo, que tenga buena salud. Y la palabra dice, hermano, ¿de qué sirve ganar el mundo entero si se pierde tu alma? Sería vivir en vano. Pero Cristo Jesús hoy quiere darte vida. Si Cristo no obra, hermano, no vamos a tener vida, no vamos a conocer la verdad, no vamos a creer. Y estoy hablando de un creer que es constante. No un creer por un tiempo, es un creer constante hasta tu último día. El estado natural del hombre, hermano, es terrible. Es terrible delante de Dios. En Génesis 6:5 dice, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo el signo de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Jeremías 13:23 dice, ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también, ¿podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal? No podemos, a menos de que Dios obre. Es muy malo el diagnóstico. Y esto es lo que nos cuesta aceptar, hermano. A veces tú ves pastores que estuvieron en adulterio, que hicieron esto, que hicieron lo otro. Y ahí tú te preguntas, ¿por qué ocurrió eso? Se suponía que era un hombre de Dios. Se suponía que era un hombre que vivía en santidad. ¿Cómo puede ocurrir aquello, hermano? Que somos grandes actores. Somos mejor actor que Brad Pitt. Podemos simular ser cristianos. Pero el corazón sabe. Dios mira el corazón. Esas personas quizás estuvieron, hermano, entendieron algo en la palabra, pero su corazón nunca fue cambiado. Es decir, Dios nunca obró. Somos desesperadamente impíos. Necesitamos correr a Jesús, porque Él nos puede limpiar de nuestro pecado. Romanos 1:28 dice, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Si el corazón está mal, la mente igual está mal. Una mente reprobada. ¿Reprobada por qué? Por Dios. Por eso es tan importante Jesús.
Por eso la predicación debe ser cristocéntrica, porque solo en Él tu mente puede ser aprobada por Dios y no reprobada. Arrepentimiento significa cambio de mente y cambio de corazón. Significa volverte de la dirección en que ibas y volverte hacia Él, hacia Dios. Dice 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Claro, el diablo te puede cegar el entendimiento, ¿cierto? Pero si Dios dice que no, y Él te lo abre, y Él te ilumina, es decir, hermano, el diablo tiene poder hasta que Dios le permita hacer lo que Él quiere hacer. Pero si Dios no lo permite, Él no te puede hacer nada. Es decir, una vez que tú estás vivo, tú estás bajo las alas poderosas de Dios. Romanos 8, del 5 al 8 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, porque no hay poder en ellos. ¿Tú puedes vivir una vida espiritual? Yo me preguntaba, hermano, cuando venía a la iglesia y en la tarde andaba tomando, y me preguntaba, ¿por qué no hay poder para poder vencer la tentación? Y era porque Cristo no estaba. Era puro show. Era una simulación de cristianismo. El verdadero cristianismo, hermano, produce un cambio radical en nuestras vidas. Amén. Hay un antes y un después cuando Cristo obra en tu corazón. Amén. La pregunta es, ¿tú quieres ese cambio? Porque generalmente la gente no quiere cambiar, hermano. Algunos dicen, yo me siento orgulloso de lo que soy. Yo me sentía orgulloso de lo que era, hermano. Yo soy rockero, heavy metal, orgulloso. Hasta que Cristo me mostró quién era realmente. Porque ese es el problema real, que cuando tú estás muerto, tú no te ves. Amén. Tú ves el pecado de todos los demás, pero no ves el tuyo. Amén. Todos los demás son pecadores, pero tú eres bueno. Pero cuando Cristo viene, Él te muestra quién eres. Él te muestra cuán lejos estás de Él. Cuánta necesidad hay en ti de Él. Y corres a sus pies. Amén, Señor. Porque en sus pies encuentras descanso. Hermano, la mochila del pecado es tan pesada. Oye, muchos, mira, ayer hablábamos de las vacaciones en medio del cumpleaños de mi madre. Mira, las verdaderas vacaciones están en Cristo Jesús. Amén. El lugar va a dar lo mismo Sí. si Cristo anda contigo. Amén. Porque Él es nuestro descanso. Él es el único que le puede dar descanso a tu alma. Amén. Tú no necesitas 2 meses de vacaciones. Tú puedes descansar tu cuerpo, pero tu alma va a seguir igual. Amén. Solo Cristo la puede cambiar. Solo Cristo le puede dar un descanso real Amén, Señor. y quitar el peso, la culpa del pecado, hermanos. Eso es lo maravilloso de Cristo Jesús. Si Jesús, hermano, no vino a tirarte la piedra, Él no vino a condenar el mundo, Él vino a salvar al mundo Amén. con su vida. Hermano, nadie te ama más que Jesús. Así es, amén. Nadie es capaz de dar la vida de la forma en que Él la dio. Amén. Sabiendo lo que tú eras y lo que yo era. Amén. Toda descripción en la Biblia, hermano, el ser humano es la misma: ignorante, entenebrecido, vacío y muerto. Y no hay alivio. No importa, hermano, donde tú vayas, cuando hay alguien pecador, no hay alivio allí.
Israel no encontró el alivio porque no aceptó a Jesús. Así No todo Israel, ¿cierto? Porque los apóstoles son israelitas o judíos. Porque son de Judá, hermanos. Siempre hay un remanente que sí cree en Dios. es. Amén. Aunque todos los demás hagan lo contrario, ellos permanecen fiel a Dios. Porque ese es el poder de Dios, pues, hermano. Amén, Señor. Aquel en el que no habita el poder va a estar un tiempo, otro tiempo en la iglesia, otro tiempo en otra y otra, y al final se aparta de Dios. No quiere nada con Dios porque finalmente culpa todo de Dios. Y muchas veces nuestro pecado, hermanos. Amén. Dice 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente. Amén. Es decir, en cuanto a las cosas espirituales, hermanos, el hombre es como un poste. No cacha. No responde. No hay sentimientos, no hay emociones con respecto a las cosas de Dios. Por eso la gente no quiere venir a la iglesia, porque se aburre. Porque las palabras rebotan. Pero cuando Dios obra, ese hombre muerto vive. Y empieza a recibir la palabra de Dios. Hermano, ¿por qué tú vienes siempre a la iglesia? Porque quiero escuchar la voz de Dios. Porque quiero que Él me hable. Porque Él es el único que conoce mi estado real, el único que conoce mi corazón. Amén. Y es el único que puede saciar mi sed. Es el único que puede saciar mi hambre. Amén, Señor. El que cree en mí, dijo Jesús, no tendrá sed jamás. Está claro, ¿cierto? Que el hombre sin Dios no entiende el mundo espiritual. Amén. Hay un mundo espiritual que en este minuto está en guerra, peleando para que tú creas en Jesús. Y basta que Dios diga, Lázaro, sal fuera, y tú vivirás. Y tu vida se transformará. Y será luz en medio de la oscuridad. Amén. ¿Cuántos quieren ser luz? Primera Juan 4:19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si Él no te hubiese amado, tú jamás lo hubieras amado a Él. Amén. Tito 3, del 3 al 5 dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Hermano, y déjame aclararte, cuando Dios está hablando de los rebeldes, de los extraviados, de los insensatos, porque nosotros nos crearon una imagen con respecto a esto. Y esa imagen es que, debe ser el que está botado en la calle, debe ser el drogadicto. Pero hay pecados, hermanos, que están tan ocultos que solo Dios los ve. Amén. Es decir, hermano, puede haber alguien de corbata, ser pastor y estar perdido. Así es. Amén.
Porque su corazón no ha sido transformado por Dios. Amén, Señor. Tú puedes ser un gerente de un banco. Bueno, eso lo estamos viendo todos los días, por lo menos. Políticos con la fachada, pero corruptos como ellos mismos. Es nuestra naturaleza. No me sorprende, hermano. Lo que me sorprende es cuando alguien hace algo bueno Amén. y lo hace en el nombre de Dios. Eso debe sorprender. Oye, si es normal. Ellos están haciendo lo que el hombre hace, corromperse. Pero cuando Cristo habita en nosotros y nos ha dado vida, alguien que tiene vida jamás se va a corromper. Amén. Jamás va a claudicar en su fe. Va a mantenerse firme porque Dios es el que nos sostiene. Amén. ¿Qué necesita el hombre, hermano, entonces? ¿Qué crees tú que necesitas? ¿Que Dios te sane? ¿Que Dios te prospere materialmente? ¿O necesitas vida? Porque todo lo demás es solo añadidura. Amén. Dios verá si te tiene pobre, si te tiene rico, Él verá. Pero donde te tenga, el que va a sostener tu vida es Él. Así es. No va a ser tu economía, no va a ser tu chequera, Amén. no va a ser tu esposa, no va a ser tu esposo, no va a ser tu casa, no va a ser tu auto. Va a ser Él el que te va a sostener. Amén. Va a ser Él el que te va a levantar cuando caigas. Así es, Señor. Va a ser Él el que te va a perdonar cuando nadie te quiera perdonar. Amén. Él te va a perdonar igual. Amén. Porque Jesús ya pagó en la cruz por nuestra maldad. Amén. Yo soy la resurrección y la vida, dice Jesús. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente, hermanos. ¿Tú te imaginas la vida eterna? ¿Te gustaría vivir con los que amas eternamente? En Cristo es posible. Amén, Señor. Solo en Él es posible. Así es. Muchos creen que después de esta vida no hay otra. Hay otra vida, hermanos. Y esa vida se define en esta. Si crees o no crees en Jesús. Si estás muerto o estás vivo. Amén. Si estás muerto es porque no creíste en Jesús y te irás al infierno. Pero si creíste en Él, tendrás vida eterna junto a Jesús. Amén, Señor. Vivirás con Él la eternidad. Amén. No es difícil elegir cuando Dios ha obrado en ti. Pero Amén. cuando Dios no ha obrado, yo pensaba, yo voy a tener que dejar de tomar. Voy a tener que dejar a mi amigo. Voy a tener que dejar de ser libre. No era libre. Era un esclavo del pecado. Amén. La verdadera libertad está en ser esclavo de Jesús. Así es, Señor. Ahora sí me siento vivo y libre, hermano, por su poder. Amén. El apóstol Pablo, hermano, Saulo de Tarso, el seguidor de Dios que cumplía la ley de Dios, se le cayó toda su teología cuando se encontró con Jesús. Amén. Y él simplemente dijo, ¿qué quieres que haga? Hasta que cambie nuestra posición cuando Dios obra. Amén. Ya no se trata de nosotros, se trata de Él. Lo que necesitas es una vida nueva. Y solo Cristo te puede dar una vida nueva. Y uno podría decir, oye, pero ya tengo harta edad, ¿cómo va? Hermano, aunque tuvieras 90 años y Jesús hiciera la obra en ti, tú glorificarías el nombre de Dios. Amén. Porque se te abrirían los cielos, se te abriría la verdad, hermanos. ¿Conoces la verdad?
¿Sabes tú que el mundo vive en una mentira? Puedes reconocer, porque yo reconozco, hermano, que yo vivía en una vida mentirosa, hipócrita. Oh, si por fuera nos veíamos tan bien, pero por dentro teníamos la cura, hermano. Era una guerra, hermano. Era una guerra entre mi esposa y yo. ¿Quién tenía la razón? Y adivinen quién ganó. Te va a decir tu esposa. No, nenes. Ganó Jesús. Amén, así es. Ganó la verdad. Amén. Ganó Cristo. Mi esposa creía que yo necesitaba a Cristo. Este pecador que no cambia. Pero cuando Cristo se reveló a ella, se dio cuenta que ella también necesitaba de Cristo. Amén. Si no, la palabra es tan clara, hermano. No hay uno solo bueno. No hay quien busque a Dios. Amén. Pero Cristo cambia eso. Cuando Él obra, el hombre empieza a buscar de Dios. El hombre empieza a querer de Dios. Empieza a anhelar su palabra. ¿Qué dice el Salmo 1? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores ha sentado, sino que su deleite está en la palabra, y en ella medita de día y de noche. Y dice la palabra que él será como árbol plantado a la orilla de un río, que no se seca nunca, y su hoja no cae. ¿Quieres tener esa vida solo en Cristo Jesús? ¿Qué has venido a buscar aquí? Ven a buscar vida, porque eso es lo que tiene Jesús para darte. Vida y vida en abundancia. Vamos a orar para terminar. Que el Señor los bendiga y que esta palabra quede guardada en vuestros corazones. Amén. Oremos para terminar. Amado Dios y Padre, en esta hora, Señor, queremos darte gracias por tu palabra, Señor. Porque tu palabra es verdad, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender esta realidad. Y si hay alguien aquí, Señor, que no te conoce aún, ten misericordia, Padre. Y dale vida si es tu voluntad, Padre. Amén. Gracias, papá. Todo esto lo dejamos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Y amén. Adoremos al Señor, hermanos. ¿Quieres adorar al Señor? Nos ponemos de pie para los que puedan, ¿ah? Y yo sé que Claudia anda En medio medio del silencio soy yo Ven a la Jesús. voz del Él quiere dar vida. Creador. Él te quiere salvar. La